Estimadas visitas, señor decano, colegas, la ceremonia de hoy, 25 de noviembre, es no solo para recordar, sino además para luchar contra el olvido. La realidad sugiere que no tenemos vocación de apego a nuestros recuerdos. Sin embargo, con esta actividad esperamos iniciar una tradición en nuestro departamento, ojalá en la facultad y como consecuencia de ello en la universidad. Tenemos la obligación ética de recordar a todos aquellos que han dedicado no pocos años de su vida a formar generaciones de estudiantes. Nuestro departamento, el de los matemáticos, como suele llamársele, ha tenido diferentes nombres en su corta historia. Sin embargo, los nombres son solo eso. Para nosotros es el Departamento de Matemáticas. Una mirada histórica del quehacer de nuestro departamento nos remite a los primeros años de la creación de nuestra Casa de Estudios, que como sabemos fue durante mucho tiempo una sede de la Universidad Técnica del Estado. Creada la Escuela de Minas de Copiapó en 1857, su primer director fue don Paulino del Barrio, ingeniero de minas y profesor de matemática del Colegio de Minería de Copiapó. Probablemente, sin quererlo ni desearlo, don Paulino abrió un espacio en la universidad a los ingenieros de minas que deseaban practicar la docencia. En Chile es recién a partir del año 1942 que empieza la formación de los primeros profesores de matemáticas de enseñanza media, haciendo de la docencia en matemática una profesión. Antes de esta fecha, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile certificaba a arquitectos, ingenieros y otros profesionales para realizar la tarea de enseñar matemáticas. Todavía en el año 1962, efectivamente, en la Universidad de Chile, los profesores, por ejemplo, el de cálculo era un abogado, el de física era un ingeniero especializado en algo que tenía que ver con la radiotelefonía y que además hacía negocio con ello. En este contexto es que don Andrés Luz Valencia, 1923-2011, ingeniero civil industrial de profesión, pero matemático por vocación, fue el primer director del departamento por un largo periodo. En esta época, la Escuela de Minas pasó a ser una sede de la Universidad Técnica del Estado y don Andrés Luz, por su experiencia y conocimiento, fue su primer director. Hoy nos acompaña en este homenaje su hijo Omar Luz. Don Julio Mena Soto, 1930-2008, de profesor ingeniero civil de minas, pero también matemático por vocación, inició su vida académica en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Técnica del Estado y luego como director del mismo. Don Julio dictó la asignatura de análisis durante muchos años, algunas veces como su único profesor, de acuerdo a la cantidad de estudiantes, como ocurre siempre en matemáticas. Su experiencia en esta asignatura lo convenció de la necesidad de escribir un texto con el título de Análisis, que contiene la teoría y ejercicios resueltos y propuestos. El libro, escrito con la rigurosidad y el orden de un matemático, se mantiene todavía entre nosotros. Los colegas que tuvieron la oportunidad de trabajar con don Julio recuerdan su caballerosidad, lealtad y competencia en lo que hacía. Algunos colegas y estudiantes aún lo recuerdan por la característica de sus pruebas. En ellas no debía faltar pequeños trucos algebraicos que los pusieran en jaque. Con motivo de este homenaje nos visitan hoy su viuda Ivonne Patri, la nieta y la cuñada de don Carlos Mena. Estimadas visitas, colegas y amigos, recordamos hoy también el lamentable fallecimiento de nuestro querido Salim Elal, olivero, ocurrido el 29 de agosto recién pasado. Se incorporó al Departamento de Ciencias Básicas en el año 1983. Fue un trabajador incansable del álgebra y de la estadística. Sus apuntes pudieron haber llenado más de un libro. No solo se destacó como académico, sino además por su paciencia y pasión por enseñar. Siempre en primer lugar en las evaluaciones que hacían los estudiantes. Lo recordaremos además por sus graciosas anécdotas y sus conocimientos estadísticos sobre el fútbol. Un virtuoso guitarrista y animador de tertulia. Solo nos queda decirle adiós, Chalaquito. Gracias por haber gozado de tu compañía. Con motivo de este homenaje nos visita su hija
Chantal y su hijo Salim. Nos acompaña hoy en este acto la profesora y académica de matemáticas, la señora María Isabel Pérez Sotomayor, quien dio sus primeros pasos en la enseñanza secundaria. Fue contratada en el año 1971 por don Julio Mena. Sin embargo, comprometida con la educación, regresó al liceo en el año 1980. Le damos también una calurosa bienvenida. Está con nosotros también el profesor Julio Vera, contratado en el año 1976, en un momento en que, de acuerdo a los nuevos estatutos, su posgrado era de interés para la universidad. Julio Vera se destaca no solo desde el punto de vista académico, sino además por sus capacidades administrativas, llegando a ser director del departamento. Se retiró de la universidad en el año 2018 y está presente en este acto. Estimadas visitas, colegas y amigos, no podemos despedirnos sin antes dejar evidencia de este emotivo encuentro generacional. Voy a invitar a nuestro director de departamento, Omar Mariano, perdón. Mariano, a entregar un recuerdo de este día. Invito al escenario a don Omar Luz, hijo de don Andrés. Don Omar Luz, hijo de don Andrés. A la señora Ivonne Patri, viuda de don Julio. A su nieta, hija de don Carlos Mena, y a la cuñada de don Carlos. A los hijos de Salim Elal, Chantal y Salim. Y a la señora María Isabel Pérez y don Julio Vera. Muchísimas gracias. Ya era hora. Claro. Voy a hacer un poquito para acá para que nuestro fotógrafo. Bien. Con este caluroso aplauso, queremos invitarlos además a que nos juntemos en nuestro departamento a conversar y a conocernos un poquito más. Así es que, de todas maneras, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos tenido el honor, de verdad, de conocer a una parte de estas. Permiso, ¿puedo decir algo? Con mucho gusto. Gracias.
Señor decano de la Facultad de Ingeniería, don Dante Carrizo, señor director del Departamento de Matemática, don Mariano Poblete, estimados amigos, les voy a decir en este momento, queridos colegas. En realidad, mi historia, voy a hablarles un poquito de mi historia. Mi historia en esta universidad es de larga data. Yo egresé el 16 de diciembre del año 62, hace 60 años se van a cumplir, de la Escuela Normal de Copiapó, que es una de las ramas que forma la Universidad de Atacama. El año 69 se creó por primera vez, y duró solo 2 años, el Pedagógico Técnico de la Universidad Técnica del Estado. El director era don Leonelo Vincenti Cartagena. En ese primer curso ingresamos a primer año 60 estudiantes y nos titulamos 6. Mi primer profesor de cálculo fue don Julio Mena, ¿cierto? Entonces, mi lazo con don Julio empezó siendo su alumno. Mi último profesor de cálculo cuando egresé también fue, de análisis ya, fue don Julio Mena. Cuando nosotros estábamos en el pedagógico, bueno, nos titulamos, digamos, el marzo del 74, por las circunstancias que todos conocen, porque deberíamos haber terminado el 73. Bueno, resulta que cuando nosotros ya estábamos estudiando, empezamos a hacer clases como hacen los estudiantes ahora cuando están estudiando magíster o doctorado. Estábamos estudiando pedagogía, matemática y física y estadística y empezamos a hacer clases. Por eso yo empecé a trabajar en la Universidad Técnica del Estado el año 71, titulándome el año 74. Entonces teníamos horas y hasta ese momento yo pasé a ser la profesora de matemáticas de la Escuela Normal de Copiapó, porque el profesor de matemáticas había asumido la subdirección. El 72 tuvo un accidente, él falleció, me nombraron profesora titular con la jornada completa de matemática y física de la normal. Pero el año 73, un poquito antes de la fecha que ustedes conocen, renuncié a la normal y me vine a trabajar jornada completa a la Universidad de Atacama. Pero como la Casa Central, esta era una sede, y la Casa Central fue bombardeada en Santiago, mis documentos se quedaron acá y los nombramientos los hacían en Santiago. Entonces estaba renunciada a la normal, no estaba nombrada acá. Hablaron los dos directores, el rector, el vicerrector, porque ese tiempo era vicerrector, don Vicente Rodríguez Bull, con el director de la normal, el señor José Latus Leiva, y acordaron que yo me devolviera a la normal, que aquí no había pasado nada, mis papeles de la normal no se mandaron, y acá tampoco pasaba nada, de manera que seguía siendo profesora de la escuela normal hasta que en diciembre del 73 se cerraron las normales y en marzo del 74 ya quedaron definitivamente eliminadas en el país. En todo ese momento yo siempre me mantuve haciendo horas de clase en la Universidad Técnica del Estado. Después de pasado un tiempo, ¿cierto? La Escuela Normal fue un centro de la Universidad del Norte, donde el rector era el teniente coronel Álvarez Danjó. Y él tenía su sede en Antofagasta. Entonces aquí estaba la sede a cargo de lo que era la normal y también con un centro de ingeniería, un centro básico de ingeniería. Pero alcanzó a estar el 74 y el 75, hubo muchos problemas y el intendente de la época, el señor González Sanjó, intervino el centro universitario y por supuesto en cada intervención algunos son despedidos, otros son detenidos y otros son traspasados. Y en ese instante entonces fuimos traspasados a la Universidad Técnica del Estado.
que después pasó a ser Instituto Profesional de Atacama, porque se exigía que tuviese cierta cantidad de magísteres y de doctores para ser universidad, y que además tuviera una carrera terminal, y se daba ingeniería de ejecución, no ingeniería civil. De manera que fue por corto tiempo instituto, no más, del instituto universitario, o sea, no, Instituto Atacama, y el año 76 empezaron entonces a contratar a magísteres para poder tener el número de magísteres necesario, y así fue donde llegó mi amigo, ¿cierto?, a engrosar a la lista de los magísteres para que pudiera transformarse en Universidad de Atacama. Posteriormente, como necesitaban tener grados, y los que estábamos acá adentro eran ingenieros civiles y profesores de Estado, los profesores de Estado empezamos a arrancar porque a todos los despedían. Entonces hubo dos profesoras que en esta universidad no fueron despedidas, doña Olga Orchar y doña María Isabel Pérez. Pero como nosotros estamos asustadas, nos fuimos antes que nos echaran y nos fuimos al Liceo Mercedes Fritis Máquina. Al poco tiempo ella emigró a la Universidad Antofagasta y yo fui la directora del Liceo de Música. Siempre siendo directora del Liceo de Música, estando afuera, hacía las clases, la mención de matemática en pedagogía básica. Y finalmente, ¿cierto?, una vez que jubilé, regresé a la UDA por 10 años. Y ya era hora que me fuera porque si no ya después se me va a empezar a olvidar hasta la historia. Bueno, y quiero a nombre de todos quienes están aquí presentes agradecerle por este reconocimiento, por esta entrega, porque realmente don Julio Mena, que primero fue mi profesor, después fue mi colega. Teníamos una oficina que eran 3 personas. En esas 3 personas estaba don Julio Mena, estaba don Hugo Zuleta y estaba María Isabel Pérez. Porque las oficinas no eran individuales ni con tantos lujos como ustedes las tenían. Las oficinas eran de a 3 y nosotros éramos 3. Entonces después trabajé codo a codo con don Julio, al que siempre le tuve una alta estima. Así que agradecemos con Salim. Salim llegó, cuando nosotros nos fuimos, llegó Salim. Si no nos hubiéramos ido, no. Entonces tengo, como le digo, toda mi historia está con las personas que han nacido, así le di la bienvenida a Julio. Don Julio Mena fue mi profesor y mi colega. Trabajé con Salim y me fui para que él llegara. Así, y don Andrés Lu era mi jefecito. Porque en todo este tiempo él era el jefe del departamento, yo siempre le dije jefecito. Tal así que él fue mi padrino en Rotary y es mi padrino en Rotary. Gracias. Bueno, le damos las gracias a María Isabel, pero se te olvidó algo muy importante. Que estudié en Sexto Humanidades con Manuel. Que fuimos compañeros de curso en el último... Pero andar algo más. Bueno, si alguno de los presentes, nuestros invitados o los colegas, quisieran agregar algo más. Ya. Los invitados a sentar. Estimados señores directivos de la universidad, académicos, amigos, lo único que quiero decir yo es que creo que mi papá habría estado muy contento de haber recibido él este reconocimiento. La verdad es que habría estado muy fascinado también cómo se ha ido desarrollando esta universidad, cómo ha ido adquiriendo impronta regional y también nacional, cómo ha crecido en distintas especialidades, en distintas profesiones. Ahora poco tenemos la Escuela de Medicina, que ya en un par de años más va a dar fruto con los
próximos profesionales médicos, primeros profesionales médicos desarrollados en nuestra región. Y la verdad es que mi papá dedicó toda su vida a esta universidad. Trabajó prácticamente desde que egresó de esta universidad como profesor de matemática y fue, como dijo doña María Isabel, director del Departamento de Matemática durante muchos años. Fue también su director de la Escuela Medina o la Universidad Técnica del Estado en esa época. Y la verdad es que yo lo veía dedicándose a trabajar y preparar sus clases hasta tardes, horas en las noches. Y la verdad es que cuando yo veía eso dije, ni por asomo me voy a dedicar a este tipo de cosas. Bueno, mírenme después, pues. Médico usista de neonatología, pasando noches enteras trabajando con los niños. Pero eso lo estoy diciendo con mucho cariño, porque él me dejó muchas enseñanzas y siempre lo recordaré por siempre con mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere decir algo entre los colegas, bien. Muy buenos días, colegas. Mis disculpas por el atraso, pero estaba justamente presidiendo el Consejo de Facultad y se vería muy feo que quien preside saliera antes de tiempo. Pero no quería faltar a este evento. La verdad es que creo que María Isabel ha resumido toda su historia, pero yo no voy a usar tanto tiempo para resumir mi historia y mi ligazón con este departamento. Yo soy informático y no solamente porque los padres de la informática en la historia, digamos, fueron matemáticos, ¿no? Insignes matemáticos, Charles Babbage, Alan Turing, entre muchos otros, ¿no? Que crearon la informática, la ciencia de la computación, sino que también porque mi nacimiento como profesional, con vocación, digamos, de formador, surge también en un departamento en ese momento de Matemática y Ciencia de la Computación, ¿ya? Y ahí, efectivamente, sin conocer mucho lo que significaba este trabajo, este oficio de enseñar, me fui quedando, ya tengo más de 30 años en esta universidad, y me fui quedando justamente porque conocí grandes personas, grandes profesionales, grandes profesores, con esa cuna, ¿no es cierto?, que hablaba María Isabel, ¿no es cierto?, de formadores normalistas que entienden justamente la pedagogía como un oficio de vida, ¿no? Y justamente los resultados y el producto de ese esfuerzo son muchos de nuestros estudiantes, profesionales, ingenieros, pero también muchos de nuestros colegas, entre los cuales yo también estoy, ¿ya? Conocí a don Andrés en ese momento y la verdad es que fue muy grato conversar con él. Largas horas de conversación y tertulia donde él justamente entregaba ya en los últimos años, después que fue decano, después que fue director, toda, digamos, su enseñanza, su formación y experiencia. También conocí a don Julio Mena, justamente él estaba frente a la oficina del frente mío, entonces compartía yo con Milton, porque en ese tiempo, como dice María Isabel, compartíamos oficina. Pero bueno, en ese encuentro entre oficinas, la verdad es que fue una experiencia bastante grata. Y fue lo que en definitiva me convenció para poder abrazar esta ocupación, ¿no? Y en definitiva, he conocido a todos quienes han estado en matemática, quienes han partido también. Y bueno, quiero solamente agradecerles justamente todo ese aporte, esa contribución que creo yo que como institución no hemos sido capaces de capitalizar.
he hablado muchas veces de que nuestra institución debería desarrollar, ¿no es cierto?, ámbitos de gestión del conocimiento, justamente para rescatar esta herencia, ¿no es cierto?, esta experiencia que obviamente por diferentes motivos, porque jubilan o porque ya han partido, se la llevan, ¿no? Y nosotros no somos capaces de rescatar y resguardar justamente este patrimonio, este intangible. Espero que alguna vez la universidad efectivamente pueda realizar esta gestión del conocimiento, de la experiencia de nuestros funcionarios, ¿ya? En lo sucesivo, y agradezco este evento porque es una de las cosas que estábamos hablando justamente en el Consejo, de lo difícil que es para nosotros poder reconocer nuestra historia, reconocer a nuestros próceres, ¿no? Y que como que nos da vergüenza justamente el poder recordar, ¿no? Y creo que este tipo de eventos debieran ser mucho más frecuentes. Hace algún tiempo he estado haciendo gestiones justamente para poder que se nos otorgue, ¿no es cierto?, la plaza que está ahí al lado de Matemática, frente a Minas, justamente para poder remodelarla y poder hacer en ella un memorial o un lugar de encuentro justamente para este tipo de situaciones, este tipo de actividades de recordatorio. En lo particular, he solicitado a la CONDEFI, que es la Corporación de Decanos de Facultades de Ingenieros de Chile, el que podamos desarrollar justamente nuestra asamblea anual el próximo año acá, y con esa y la verdad es que hay varios interesados, todos los años hay interesados por llevarse este evento, pero en particular mi propuesta tiene que ver justamente con hacer un reconocimiento especialmente a nuestra ex decana, a Karina Carvajal, que fue la primera decana, decano mujer en Chile, ¿ya?, de Facultad de Ingeniería. Entonces ellos, la verdad es que anticipadamente me han dicho que van a considerar esta propuesta muy en serio y que estarían de acuerdo en darme la opinión. Ahora en diciembre tengo la sesión extraordinaria y ahí voy a ver si confirmamos esto. Me gustaría que esa plazoleta fuese de la facultad, fuese de todos y todas, y justamente la utilicemos para como memorial, como recordatorio de todas las personas, ¿no es cierto?, que han pasado por nuestra facultad y que obviamente han contribuido a que ésta se desarrolle como estamos ahora, ¿ya? Así que nada, muchísimas gracias a los familiares. Tengo que decirles que les agradezco mucho la contribución de su padre, su abuelo, ¿no?, su cuñado, y también a los que todavía nos acompañan, ¿no?, Julio, ¿no?, María Isabel, que ha sido muy grato vivir, experimentar este viaje con ustedes, y la verdad es que esperamos también poder reconocer a todos quienes en el futuro también se jubilen, ¿no es cierto? Y ojalá que efectivamente nada, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Lamento mucho, señor decano, que no creo que sea su deseo, pero pero lamentablemente yo ya ir 110 años, entonces me quedan 30, pues ya tengo 80. Y a lo mejor nos vamos juntos. Bueno, si alguien quisiera referirse a este grato momento que estamos viviendo en realidad. Bien, nuestro director. Bien. Buenos días a todos. Y realmente es un agrado. Estaba pensando recién que realmente es un agrado haberle hecho este homenaje pequeño, ¿no es cierto? Porque obviamente que se merece mucho más por
todos los años que le entregaron a esta institución. Bueno, ¿cómo nació esto? Esto nació un día, porque nosotros tenemos ya el café de la mañana después del primer bloque de clase, porque tenemos cocina, tenemos muchas cosas que probablemente ustedes no tenían en la época, y hoy en día nosotros, ¿no es cierto?, tenemos ese, ¿no es cierto?, ese privilegio, y tomamos café, echamos las tallas, y obviamente que dentro de ese café salen ustedes de alguna manera mencionados en los recuerdos de algunos colegas. Así es que no es que estén olvidados, no están olvidados, y esa cocina es testigo de que ustedes siempre están presentes en nuestras conversaciones. Entonces, ahí nació esta idea, ¿no es cierto? Y también impulsada por personas jóvenes, porque también tengo que decir que acá Diego, que nuestro colega que viene de Brasil, es el que realmente impulsó, digamos, ¿no es cierto?, este tipo de cosas, así que un sabia joven para nuestro departamento y ¿no es cierto?, y que nos ha impulsado. Por eso yo siempre creo que un departamento siempre tiene que tener personas jóvenes, porque algunos con el tiempo vamos perdiendo energía, vamos perdiendo algunas sensibilidades también, y los jóvenes son aquellos que traen todas esas cosas, que vienen con todo ese empuje que nosotros a veces se nos va cayendo por el camino. Entonces, nada, eso, estoy muy contento en lo personal de que ustedes nos estén acompañando, y como les decía, creo que fue en buena hora. No sé, a lo mejor no tanto, que probablemente podríamos haberlo hecho mucho tiempo atrás, pero de aquí en adelante, ¿no es cierto?, queremos ser un poco más constantes con el afecto, ¿no es cierto?, con el afecto para nuestros colegas que se van, que se jubilan y que han hecho su vida dentro de esta casa de estudio, que no en vano es. Algunos dicen que es la segunda casa, y yo diría que es la primera casa, ¿cierto? Entonces, porque pasamos mucho más tiempo que adentro, rabiamos más que adentro, discutimos, peleamos y todo con nuestros colegas, y siempre, digamos, con un norte, de imponer, ¿no es cierto?, aquello que nosotros pensamos que sería mejor para nuestra casa de estudio. Así que muchas gracias por escucharme, y saludo a todos ustedes, tengan nuestro afecto. Y como les digo todos los días, en los días que nos juntemos ahí, en ese café van a salir en algún momento nuestras conversaciones. Muchas gracias. Bueno, yo le recomendaría a nuestro director, que habló de la vejez, que hiciera un poquito más de ejercicio. Y así va a llegar joven seguramente cuando tenga 80 o 90 o 100. Si alguien más quisiera decir algo, tal como dijo nuestro director, que ha sido muy agradable. Bien. Salim Elal, hijo de nuestro Salim. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar acá. Es un honor haber sido el hijo de Salim. Y al margen de todas sus capacidades, mi papá, y al margen de todas las enseñanzas y todo lo que nos brindó a nosotros como su hijo, quiero también dejar algunas anécdotas, ¿ya? Porque mi papá, al margen de ser, que tiene muchas capacidades en todo lo que hizo, también yo lo veía más como una familia acá. En realidad siempre fue como una familia de mi papá estar aquí, y él también nos transmitía de la misma forma a nosotros, sus hijos, ¿ya? Entonces, cada vez que veníamos a la universidad, veníamos con un ambiente ya familiar, ¿ya? Entonces, cada vez que venía a ver, bueno, yo les digo mis tíos, ¿ya? Los conozco muy de chico, entonces, en realidad jugábamos a la pelota, o los chistes, mi papá siempre con anécdotas del fútbol, y todo eso se transmitía también en mi casa. Entonces siempre estuvo unido tanto lo que era la casa como también acá en lo que es la universidad. Fue una partida dura de mi padre, y obviamente que es difícil
recordarlo en este momento, pero sin embargo tengo la confianza que la generación que sacó mi papá adelante y todos esos profesionales, espero que también transmitan lo mismo que él nos transmitió a nosotros como hijos, como colegas de ustedes también. Y nada, lo recuerdo siempre y lo quiero mucho, ¿ya? Eso, muchas gracias. Muy bien. Si alguien quisiera decir algo más. Adelante, Julio. ¿Está listo? Ah, ya, por supuesto. Dejémosla ahí nomás. De ahí mismo. Han dicho cosas tan lindas. Yo necesito el micrófono, todavía canto. A nombre de mi marido, puedo decir que él seguramente decía y diría: no merezco estas expresiones de cariño, de reconocimiento, porque para él esto era realmente su obligación y además era su pasión. Nunca dejó de lado su interés por ser mejor. Él siempre pensó que él tenía la obligación de participar en el crecimiento de la Universidad de Atacama. Él provenía de la Universidad de Chile, entonces decía: ¿por qué solamente la Universidad de Chile puede sacar buenos profesionales? Aquí también tenemos algo muy importante, que es nuestra universidad, y en eso voy a trabajar yo. Y nos inculcó a todos en la casa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos ahora, que vamos a cumplir 10 bisnietos, hoy día, mañana, en estos días. Él les ha inculcado la responsabilidad. Y eso es muy importante, porque sin responsabilidad no hay inteligencia que valga. Se pierden los hombres cuando no tienen responsabilidad. Pueden ser muy habilosos, pero sin embargo, si no entregan toda su capacidad para salir adelante, para esforzarse, para crecer, no van a hacer nada. Yo sé, no tengo idea si alguno de ustedes fue su alumno. Bueno, fuera de la señora Raquel. Muchos dirían: por Dios, que era fregado el viejo. La verdad que sí, que era fregado. ¿Por qué era fregado? Porque él siempre buscó la excelencia. Y la excelencia partió exigiéndosela personalmente a él. Porque si él no mostraba que estaba preparado y que seguía preparándose, estudiando, entregando, nunca iba a lograr esa excelencia. A nombre de él, de todos los exalumnos, buenos y regulares, no digamos malos, buenos y regulares, muchas gracias y felicidades por siempre para la Universidad de Atacama. Y muchas gracias a mi viejo, que nos dejó grandes experiencias, grandes responsabilidades de seguir adelante para poder triunfar en la vida. Muchas gracias. Bien, tengan ustedes, ya no sé, buenas tardes o buenos días aún, pero quiero saludarles a todos, mis colegas, Dante, nuestro decano, nuestro director, a las visitas, y quiero felicitar realmente a los que fueron los gestores de este acto, porque esto es algo que se debe seguir haciendo. Ya lo dijeron ahí, que sea de la facultad y por qué no de la universidad. Reconocimiento que nos hacen falta.
para recordar muchas cosas, como lo dijo María Isabel, ahora acá decir la señora Ivonne Patrí, ¿cierto? Bueno, en esa época, esto que nos permiten hoy día es poder recordar un poco lo pasado, los ya caminados, los pasos dados. Y así como dijo María Isabel, que eran de A3, cuando yo llegué ya era oficina de A6, en la cual la compartí con María Isabel, don Julio Mena, don Carlos Orellanas, que después llegó Raúl Gómez y don Hugo Zuleta. Éramos los 6 ahí que teníamos. En la otra oficina también había mucho, por no recordarles los nombres. ¿Ya? María Isabel dijo, nos fuimos antes que nos echaran, pero no debieron haber cedido. Esa es una cosa que no debieron haber cedido, porque ellos se asustaron, conversaban conmigo más, Olga, no tienen por qué, porque ya ellos ya estaban haciendo cursos de la maestría y que les había ido muy bien. Por lo tanto, había que esperar el término de esa etapa. Pero bueno, exactamente. Pero así fue, entonces, lo caminado. Yo tuve la suerte de hacer cursos conjuntamente con don Julio Mena. Don Julio Mena, a mí nunca me dijo Julio, me dijo don Julio. ¿Ya? Deben recordar a su señora, sus hijos, ¿cierto? Carlos, el Ricardo, que ellos son los que más me decían. Y un buen pasar acá de don Julio, como también lo fue de don Andrés Luz. Él fue mi jefe aquí durante todo el tiempo. Así que yo lo insto a que sigan con estos actos como el de hoy día, porque creo que todos lo merecen. ¿Ya? Esto nos va a hacer más grande. Así que mucho gusto que estén ustedes aquí. Gracias. Bien, sigue abierta la posibilidad de que alguien quiera decir algo. Si no es así, estamos todos invitados a dialogar en nuestro contexto, en nuestro departamento, ¿verdad? Bien. ¿Nadie más quiere decir algo? En ese caso, damos por terminada la reunión. Mucho agradecimiento a las visitas por haber venido y a los colegas que han sentido de cerca todas las historias de don Julio, de don Andrés Luz, de María Isabel. Olvídate. Te olvidaste que estuvimos en el último año del colegio. Bien, si no hay nada más, nos retiramos y nos vamos al departamento de matemáticas. Bien, bien.